Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 7. Haune finalmente logró pasar la semana con pocos o ningún dilema. La clase estaba bien, Godwich comenzó batallas en equipo y formaciones del ejército con el profesor Port. Haune derrotó por poco a otro estudiante llamado Russell Trush en la clase de combate. Y no hubo otros ataques de la Inquisición. En el tiempo libre de Haune, continuó leyendo. Estaba a la mitad de otro grimorio, esta vez el libro de texto personal del profesor Godwich. Había algunos otros de los que había tomado nota, algunos relacionados con la botánica y la herbología, otros sobre la agricultura y el cultivo de plantas. Finalmente, destinó un bestiario escrito por el profesor Port. La copia más nueva del anciano, no la vieja que Haune encontró en su casa. Por supuesto, Haune no iba a poder leer estos tomos y tener una comprensión completa en un solo día. Cuando había una pausa en el trabajo de clase, Haune se sentaba y se sumergía en sus estudios. Ya estaba usando todo su tiempo que no se pasaba entrenando su cuerpo o practicando sus técnicas de espada para leer. Pero dadas unas semanas de tomar notas y aprender a entender todo lo que estaba escrito le permitiría captar el conocimiento. O tener una comprensión rudimentaria de los temas. Ren, San y Haune también estaban hablando con los demás sobre organizar una reunión con sus amigos. Yang y Ruby no necesitaban ningún convencimiento para unirse al plan. Se dejaron influir fácilmente con la perspectiva de poder aventurarse con un grupo de personas. Las hermanas prometieron intentar que Pirra aceptara el plan. San fue a buscar a Blake. Y Haune tenía a Weiss. Haune se sintió emocionada de ir a hablar con Weiss una vez más. Los dos habían hablado una vez más durante un café sobre los orígenes de los monstruos de Remnant desde el ataque. También fue agradable descubrir que Weiss tenía la misma clase de estudios de monstruos que él. Todos sus amigos se sorprendieron gratamente al ver a Weiss sentado a lo largo de la primera fila cuando llegaron. La razón por la que Haune se sintió tan nerviosa de volver a hablar con ella era obvia. Cada vez que la miraba, el niño sentía que le dolía el corazón. No podía dejar de pensar en ella. Sobre lo bonita que era Weiss, lo que diría en su próxima reunión, y solo preguntándose cuándo podría volver a verla. Esta avalancha de hormonas a su sistema, dejándolo sintiéndose eufórico después de cada encuentro. Haune se sintió un poco estúpida por comenzar a enamorarse de la maga, ya que solo la conocía desde hace menos de 2 semanas. Pero su corazón sabía lo que quería. Esta revelación solo lo hizo más cuidadoso al elegir sus palabras a su alrededor. Ahora Haune esperaba encontrar a Weiss en la biblioteca una vez más. Trajo consigo 2 tazas de café en caso de que la maga todavía estuviera trabajando en la traducción de su pergamino. Para ser breves, Haune estaba sobornando a Weiss. No es que disfrutara pasar tiempo con ella ni nada. Pero la cerveza era un medio para endulzar el trato para el mago, para ponerla en el estado de ánimo correcto. No ese estado de ánimo, sino un estado de ánimo semiamable abierto a la conversación. Haune volvió a entrar en la biblioteca. Dado que era fin de semana, no había estudiantes en el edificio. Por supuesto, no encontrarías a un solo adolescente estudiando a esta hora cuando podrían estar durmiendo. Weiss y Haune fueron las excepciones, pero eso es porque son raros. Ser agricultor y herrero siempre significaba que tenías que levantarte temprano y brillante para trabajar. Sin embargo, no sabía sobre la historia de fondo de Weiss. Weiss se sentó en la misma cabina que hace 3 días. Haune podía ver parte de sus túnicas de mago colgando de detrás de una pared. Era precisamente lo que Haune había predicho. Ella estaba leyendo o estudiando magia u otros temas relacionados. Haune rodeó la pared y miró a Weiss. Estaba durmiendo entre un montón de libros y papeles. Sus ligeros ronquidos lo suficientemente suaves como para no escuchar si no estaban de pie a su lado. El cabello del mago estaba extendido, mezclándose con los artículos sobre la mesa. Parecía pacífica e encorvada y babeando sobre la mesa. El caballero se sentó frente a ella, colocando ligeramente el café frente a la bella durmiente. El leve aroma de la infusión flotaba en las fosas nasales de la mujer.
Olisqueó una o dos veces y luego abrió lentamente los ojos. Hubo un momento en el que trató de recuperar su conciencia. Weiss se secó los ojos y los acomodó en la taza. Oye, Weiss, dijo Jaune en voz baja. Estaban en una biblioteca y necesitaban mantenerla baja. ¿Todavía trabajando en el roce? ¿Hiciste algún progreso? Es hora de engrasar al ángel de las nieves. Pozo, no exactamente engrasándola, sino usando suficientes halagos y conversaciones para persuadirla. Oye, Ark, respondió en voz baja. Y sí, todavía estoy trabajando en ello. He traducido una estrofa del guión hasta ahora. Maldita sea, ella trabaja rápido. Debe ser agradable tener una estadística de inteligencia alta. Sin embargo, el Dr. Oleg ya podría haber terminado todo antes de que Weiss se acercara a descifrar la mitad. ¿Qué has descubierto? Preguntó Jaune por curiosidad. Quería ver a dónde iba esto. Tal vez fue una lista de encantamiento después de todo. Entonces Jaune tendría algo en lo que gastar el resto de su gravamen. Ahora que Jaune estaba pensando en ello, se estaba quedando seco con Lien. Gastó 5.000 en su armadura y otros 100 más o menos en artículos diversos durante la semana pasada. Lo que quedaba no iba a durar mucho tiempo. También necesitaba enviar algunos a casa, reduciendo a la mitad el tiempo total que podía pasar sin necesidad de más dinero. Luego hubo gastos de subsistencia que agotaron el resto de su gravamen duramente ganado. Tal vez otros 2 meses si fuera un avaro y solo comprara las necesidades básicas. Por lo tanto, Encantar iba a tener que esperar hasta que hubiera un flujo confiable de ingresos. Jaune no esperaba tener tantos gastos tan temprano durante su estadía en Beacon. En todo caso, habría sido mejor dejar de comprar un nuevo conjunto de armadura para más tarde, pero surgió la oportunidad, y Jaune logró atrapar un conjunto de equipo de alto nivel mientras era un cuerno verde. Asaltar una mazmorra también le permitió a Jaune ser liberal con sus gastos, demasiado liberal. Si Jaune se mantuviera al día con este patrón de gasto, luego tendría que ir a bucear en mazmorras en el regular para mantenerse en la comida y la lana. Tratar de elevarse rápidamente al nivel de los otros estudiantes obligó a Jaune a tener que gastar su gravamen duramente ganado al principio del semestre. También estaba la cuestión de los niveles. Si Jaune pudiera encontrar una manera confiable de aumentar sus niveles y estadísticas, entonces podría ir tras cacerías más grandes con menos personas para dividir las recompensas. El vampiro que Jaune mató en su primer día solo le dio 1,5 niveles. Pero Jaune gastó mucho más esfuerzo tratando de matarlo de lo que ganó en Exp. Así que estaba lidiando con una pérdida neta. Tampoco pudo saquear a la criatura. Jaune presumió que el profesor Port se llevó el cadáver para una disección. Así que ahí estaba esa fuente potencial de ingresos. Y cualquier tipo de conocimiento que pudiera obtener del cuerpo sin cabeza. El objetivo final de Jaune para este año o, con suerte, para este semestre era comprar una casa dentro o fuera de Beacon Academy. Ya que estaba el tema de la vuelta de los inquisidores. Vivir fuera de la academia era la opción preferible. Pero comprar una casa en Vale no fue un esfuerzo barato. Jaune investigó un poco y descubrió que el ingrediente más importante en la compra de una casa era la moneda. Montones y montones de monedas de oro. Dependiendo del área de la ciudad que eligió para vivir, se determinó la cantidad de oro que se necesitaba gastar. Vivir en el barrio mercantil era costoso. Impuestos y tener que comprar la vivienda hizo que no valiera la pena vivir en la propia ciudad. Weiss se golpeó las uñas en la mesa de madera. Hasta ahora, con lo que he descifrado. Sacó un cuaderno de debajo de una pila de cartas. Es un sermón religioso y una balada. Puedes ver el esquema de rima. La heredera dirigió a Jaune a la primera estrofa. Está escrito en un esquema de rima hexámetra. Como se puede ver con el espondé al final y el dáctilo antes del último cle. Jaune no era un conocedor de la poesía, por lo que estaba perdido. Pero eligió escuchar a pesar de todo. Puedo mostrarte el resto cuando termine de descifrarlo, terminó su conferencia sobre poesía antigua. ¿Pero qué hay de ti? No tienes ningún material de estudio contigo, así que supongo que estás aquí para hablar. Maldita sea, me leyó como un libro. En realidad es un poco aterrador ahora que lo pienso. ¿Cómo pongo esto? Comenzó Jaune.
Necesitaba un momento para armar todo. Desde el ataque de la Inquisición. Ren, San y yo hemos estado pensando. Ya estoy preocupado, bromeó Weiss. Ay. Eso ardía. Los caballeros no eran conocidos por su inteligencia. Ese era el departamento para eruditos, filósofos y usuarios de magia, las clases que se distinguían por las habilidades cuando se trataba de la mente. Pero Jaune no era tu caballero estereotipado que tenía carisma fluyendo de él. San y Ren también parecían lo suficientemente inteligentes. Aunque Sam puede haber sido un poco tonto a veces. Mi frágil ego masculino ha sido herido, bromeó Jaune, colocando su mano sobre su corazón. Pero, creemos que deberíamos salir de Beacon. Fuera de los dormitorios. Al menos en algún lugar. Cualquier lugar es mejor que una academia que está siendo atacada por la mitad de las facciones de la ciudad. Los magos querían más influencia, a los pícaros realmente no les importaba, los guerreros querían deshacerse de los magos, y las otras facciones querían el control de toda la academia. ¿Te preocupa que los inquisidores regresen? Weiss tomó un sorbo de su café. Ella dijo exactamente lo que estaba en la mente de Jaune. Sí, y no estamos preparados para luchar contra un ejército, explicó Jaune tomando otro sorbo de su café. Me temo que volverán con un batallón o un regimiento. Un ejército que el profesor Godwin Chospin no pueden detener. Los magos solo tenían tanta magia antes de agotar su suministro. Es por eso que la mayoría de los aventureros se abstienen de usar su magia y prefieren las espadas. ¿Y si la iglesia trajera 800 o más de 2000 soldados que estuvieran dispuestos a morir? Entonces no había mucho que pudiera detenerlos. Weiss suspiró, tienes un punto. Entonces, ¿cuál es el plan y qué obtengo de él? Una mirada confiada en su rostro, colocándose a la cabeza de las negociaciones. Ella se estaba cuidando a sí misma. Bueno, todo el mundo busca el número 1. Se sabe que los magos están más preocupados por sus propios intereses, cuando discuten la cooperación en proyectos. Los pícaros son los mismos, pero por lo general son solitarios, que prefieren trabajar solos en lugar de en grupos. ¿Tendrás algo que decir en el plan que se nos ocurra?, respondió Jaune alegremente. ¿Y si todo va según lo planeado? Es posible que pueda aventurarse con un grupo regularmente. Eso significaría que alguien podría cuidarte las espaldas y podrías asumir misiones más difíciles para ganar más lien. Con suerte, Jaune podría pasar este control de carisma con éxito. Podía convencer a un comerciante de un precio más bajo por sus productos. Convencer a un mago para que venga a una reunión no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Weiss se tomó un minuto para pensar en la propuesta de Jaune. Jaune sostuvo su lengua con anticipación. Si ella no estaba de acuerdo, entonces la reunión tendría a Ruby y Jan como respaldo garantizado. Tal vez Blake, si ella estaba dispuesta. Jaune esperaba que Weiss aceptara y pudieran trabajar juntos unas cuantas veces más. Tomó un sorbo de su café. ¿Por qué me trajiste café?, comenzó con una sonrisa. Seguiré jugando por ahora. Eso fue alentador. Con suerte, la perspectiva del oro continuaría asegurando su cooperación. Bueno, exclamó Jaune. Nos reuniremos en la sala de conferencias del profesor Port después de la cena. Como la cafetería había cerrado por el día, Jaune se dirigió al salón del profesor Port para reunirse con todos. Jan y Ruby definitivamente estarían allí. Blake y San deberían estar allí si mantenían su final. Todos los demás eran un misterio. Nora y Pirra eran amigas de Ren y Jan, y Jaune no sabía dónde estaba su relación. Así que serían los comodines. Weiss, si cumpliera su promesa, se mostraría. Jaune abrió la puerta de la sala de conferencias. La mayoría de las luces se habían apagado. Podía ver a Blake y San de pie en el medio de la habitación. Ambos estaban apoyados contra el escritorio del profesor. Jaune saludó al pícaro y a su vez le dio un saludo a Jaune. Blake asintió con la cabeza a Jaune mientras pasaba por las filas vacías de escritorios. «Oye», gritó Jaune, apoyado contra la primera fila de escritorios. «¿Ustedes listos para esto?» Jaune estaba listo para ir a cazar algunos monstruos o personas, dependiendo de cuál pagara más. No era demasiado exigente en este momento, pero preferiría monstruos. «Lo soy», respondió San con confianza.
No sé sobre ella. Señaló a Blake, quien puso los ojos en blanco. Ella estaba, al menos por lo que Jaune podía ver, de un humor mucho mejor. La puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo. Eran Ruby y Jan. Lo siento chicos, Ruby se disculpó desde lo alto de las escaleras. Jan nos perdió en el camino hacia aquí. Estaba viendo a un niño. Y ahora comienzan las bromas entre hermanos. Oye, se quejó Jan. Ruby. Se suponía que no debías decírselo. Jaune sabía cómo era. Si incluso miraba a una chica en bar, sus hermanas estaban por todas partes. Se estremeció ante la idea. Hablando de chicos, interrumpió Jaune. ¿Sabes dónde está Ren? Se suponía que iba a conseguir a Nora. Sí, cantó Ruby mientras bajaba el tramo de escaleras. Nos encontramos con él hace unos minutos. Si sus 8 amigos aparecieran, habría 9 personas en total que podrían salir y asumir misiones. 3 grupos de 3 serían los mejores para luchar y viajar. También tendrían que adaptarse a las debilidades o fortalezas de todos. Hablé dulcemente con Pirra para que también se uniera a nosotros. Jan saltó a la primera fila de escritorios. Estaba bastante ansiosa. Un poco demasiado ansioso, en mi opinión. Ruby también estaba demasiado ansiosa por hacer ciertas cosas, pero podría no haber sido la única. ¿Qué pasa con Weiss?, preguntó Ruby con una mirada curiosa en su rostro. La vi esta mañana, respondió Jaune, haciendo un gesto con la mano. Weiss dijo que vendría. Hola, chicos, gritó alguien desde la puerta. Mira a Ren, te dije que estarían aquí. Jaune se volvió para ver a Nora, corriendo por la escalera con Ren en su persecución. Tal como lo había predicho. Nora, Ruby dijo que estarían aquí, Ren corrigió monótonamente a su amigo. La pareja se sentó en la primera fila a la derecha de Jaune. La chica burbujeante estaba molestando al hombre más tranquilo sobre algo, pero Jaune no prestó atención. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez fueron Pirra y Weiss. Hola, Pirra saludó al grupo con su voz de canto. Weiss no hizo ningún tipo de entrada principal. Los 2 héroes se dirigieron al fondo de las escaleras. Muy bien, es hora de vender esta idea. Ok, comenzó Jaune, de pie desde la pared. Así que la razón por la que les pedimos que vinieran aquí esta noche es sobre esos inquisidores que nos atacaron hace unos días. Creo que necesitamos un plan para salir de los dormitorios de Beacon antes de que algo así pueda volver a suceder. Nadie dijo nada de inmediato. Todos estaban pensando, ideando algo para contribuir o encontrando una razón para rechazar la idea. Estoy de acuerdo, habló Blake, tomando el escenario. El grupo que atacó la academia fue enviado aquí por la Iglesia del Uno o la Iglesia. Son uno de los grupos religiosos más grandes del planeta, segundos después del panteón adorado en Anima. Recientemente, la Iglesia ha estado tratando de expandir su influencia a través de Sanus desde la ciudad santa de Grosche. No sé mucho sobre su liderazgo, pero el arzobispo de Vale, que probablemente envió a esos tipos aquí, ha secuestrado magos y faunos por igual, ya sea quemándolos en la hoguera o matándolos directamente porque se pensaba que eran herejes o nigromantes. Hasta ahora, Beacon Academy es una de las pocas facciones, aparte de su majestad, que han estado tratando de limitar su influencia en Vale. Algunos de los otros parecían genuinamente preocupados por la posibilidad de otro ataque. El volcado de información proporciona muchas cosas de las que salir. También sabían lo probable que era con lo pelota que era la Iglesia en su primer intento. Sin embargo, solo uno de ellos, Weiss, era indiferente, pero parecía estar furiosa por otra cosa. Ok, soltó Weiss antes de que nadie más pudiera. Es bueno saberlo. Pero, ¿por qué eso te importa? Vas a huir como un cobarde de nuevo a la primera señal de peligro. Su voz creció de un volumen promedio a un fuerte grito. El tono de Weiss suena muy antagónico al fauno. Los ojos de Blake se entrecerraron y sus brazos cayeron a sus lados. Además, cállate la mierda, interrumpió Blake en voz alta, dando un paso hacia Weiss. La expresión de Blake cambió de neutral a enojada, sus labios retrocediendo y mostrando sus dientes. Todos los demás se pusieron de pie y retrocedieron. Weiss apretó los puños y marchó hacia Blake. Chicos, detente, Jaune levantó la voz para ahogar a los demás.
Se atascó entre Weiss y Blake, sin permitir la oportunidad de llegar a la garganta del otro. No quiero tener que ser el adulto aquí y ponerlos a ustedes dos en una esquina hasta que se calmen. Miró a Blake primero y luego a Weiss. Ese no era el punto de pedirles a ustedes que vinieran aquí. Si ustedes dos no pueden comportarse mientras se nos ocurre un plan, entonces no veo ninguna razón por la que deban estar aquí. Jaune miró a Weiss y Blake. El pícaro se retiró a donde estaba Sam parado, dándole a Weiss un duro resplandor. Weiss volvió a donde estaba Pirra. Su pobre carisma debe haber tenido suficiente efecto para convencer a las dos mujeres de que se detuvieran. Tenemos un entendimiento. Está bien, resopló Weiss y cruzó los brazos. Si Jaune no estuviera enojado en este momento, lo habría encontrado adorable. Está bien, dijo Blake con un tinte de ira en la parte posterior de su garganta. Una vez que todos estuvieron tranquilos y de vuelta en sus lugares, Jaune volvió a tomar la palabra. Ahora, necesitamos un plan. Digo que comenzamos a asumir misiones de inmediato. El profesor Godwich dijo que la Casting House abrirá para los estudiantes de primer año a partir de esta semana. En 2 días, quiero reunir 3 grupos para salir y tomar contratos. Si el grupo no estaba destrozado por lo que estaba sucediendo entre Blake y Weiss, entonces debería ser bastante fácil. La casa de búsqueda era donde iban las misiones de todos Anus. Alguien a medio continente de distancia podría publicar un aviso en el edificio, y si la cantidad de moneda era correcta, un héroe tomaría el trabajo. La mayoría de los contratos son regionales y a menudo se publican en una ciudad cercana y no en la mitad del continente, pero si la búsqueda era lo suficientemente importante, entonces la capital era el lugar adecuado para ir. O alguien como Ozpin buscaría héroes para misiones especiales que fueran de la mayor amenaza. Nora levantó la mano. ¿Qué tipo de contratos debemos tomar?, preguntó. No era una mala pregunta. Jaune había visitado la casa de búsqueda y obtuvo un desglose de los tipos de contratos. La mayoría eran misiones bastante estándar que consistían en tareas que Jaune y los demás podían completar. Hay múltiples tipos de contratos, comenzó Jaune. Caza, recolección, exterminio, caza de recompensas y casi todo lo que se te ocurra. Los enumeró con los dedos. Si es ofrecido por Viacom, entonces podemos tomar la búsqueda. No hay límite para la cantidad de contratos que podemos trabajar, pero necesitamos completar 10 cada semestre. Nora asintió y tomó algunas notas. Los demás escuchaban en silencio. Las misiones de caza son simples. Hay una bestia, como un hombre lobo o un vampiro aterrorizando a un pueblo. Salimos, lo rastreamos, lo matamos y traemos la cabeza de vuelta para demostrar que completamos los términos del contrato. Aún esperaba que su explicación fuera lo suficientemente completa. Yang levantó la mano. ¿Qué pasa si no pagan y terminamos nuestro final? El cartel del contrato tiene que pagar por adelantado, respondió Jaune. Una vez que se completa la búsqueda, y mostramos la prueba, el contratista nos dará una carta para llevarla de vuelta a la casa de búsqueda para que podamos recibir el pago. No era un sistema infalible. El cartel aún podía negarse a dar reconocimiento por la misión. Pero la gente rara vez haría eso porque estarían tratando con un héroe muy enojado que podría vencer la mierda de ellos. El Viacom se negaría a tomar cualquier misión de ese pueblo o ciudad. La casa de búsqueda también era el único lugar donde podías publicar legalmente misiones. No se le permitió publicar algo en un tablón de anuncios en un pueblo y manejarlo de esa manera. Eso llevó a que estallaran peleas entre héroes sobre quién tomó el contrato y se supone que obtendrá el premio. Las misiones de recolección implican que el tomador de la misión salga y encuentre ingredientes de plantas o animales. Búsqueda de hongos o escamas de un monstruo en particular. A veces la tarea te obligará a tener que ir a una cueva para matar a un basilisco por uno de sus ojos. Este tipo de búsqueda no era la más rentable por la cantidad de trabajo que tenías que hacer. Tener que cazar a un monstruo poderoso por un ingrediente y luego solo recibir una suma insignificante por el trabajo disuadió a la mayoría de esta línea de trabajo. Las misiones de exterminio y caza son más o menos lo mismo. Si hay una infestación de lobos o monstruos, vas y los limpias. Pagan por la cabeza o como una suma global.
De lejos, la forma más fácil de trabajo. Entra, mata todo y luego ve a cobrar tu paga. Mientras haya alguien que te apunte en la dirección correcta, entonces no tendrás que pasar tu tiempo rastreando. La casa de recompensas es la línea de trabajo más peligrosa. La mayoría de las recompensas te piden que vayas a cazar bandidos o personas específicas. Estos son entregados por el propio reino, y los soldados generalmente manejan el contrato. La caza de recompensas no es como la caza de monstruos. La gente es mucho más peligrosa. Jaune omitió la parte sobre lo que los bandidos suelen hacer a la gente. Trataría de evitar que sus amigos tuvieran estos contratos a menos que todos vinieran con ellos. Los campamentos de bandidos generalmente están escasamente distribuidos por Sanus. En el reino de Vale, generalmente hay al menos un grupo de bandidos por feudo o provincia. Algunos de estos campamentos de bandidos pueden ser de alrededor de 5 o 6 personas a unas pocas docenas, o tal vez incluso 100 hombres. Y finalmente, tenemos las misiones misceláneas. Estos consisten en trabajos ocasionales como patrullar una ciudad o ayudar a una aldea a talar un bosque. Son bastante fáciles y sorprendentemente pagan mucho por la cantidad de tiempo que toman. Se le puede dar una misión de escolta, o es posible que tenga que actuar como mensajero. Las misiones secundarias son, con mucho, las más seguras, pero las más tediosas. Pero el trabajo nunca tiene fin. Los trabajadores a menudo son escasos en muchas aldeas, por lo que pagarán por una mano amiga. La suma suele ser bastante generosa si está construyendo una iglesia o trabajando en la mansión de un señor. Entonces, ¿qué hacemos después de comenzar a buscar?, preguntó Weiss. Ella parecía escéptica sobre todo el asunto todavía. Su ira también está igual de presente. ¿Tienes algún tipo de gran esquema? Lo que voy a hacer es ir a buscar una casa en Vale, respondió Jaune mientras se apoyaba contra la primera fila de escritorios. El propósito de los dormitorios comunales es que salgamos de ellos, ¿verdad? No querrás pasar los 4 años en esos dormitorios. Estaba planeando mudarme a una habitación privada cuando comencé a realizar búsquedas, pero el ataque cambió mis planes. Y antes de que alguien decida mudarse fuera del campus, deberíamos ver cuánto cuesta vivir en la academia, sugirió Ren mientras se levantaba y tomaba el relevo de Jaune. Puede ser más barato vivir aquí, y si comenzamos a buscar y ganar lien, comenzaremos a subir de nivel al mismo tiempo. Entonces puede que no haya necesidad de mudarnos porque podremos defendernos adecuadamente. Ren hizo un excelente punto. Si bien Jaune puede no haber sido el más fuerte, las misiones agrícolas que estaban dentro de su zona de confort nivelarían el campo de juego. También necesitamos armar grupos, anunció Jaune caminando de regreso al centro. 3 grupos de 3 sería una buena idea. No quiero que nadie se vaya solo todavía. Y tener grupos de 3 personas nos permitiría asumir misiones más difíciles. Puedo ver sentido en este plan, admitió Ren monótonamente. ¿Así que tú y Nora están dentro?, preguntó Jaune. ¿Sí? Nora respondió por Ren y por ella misma. Ren asintió, mostrando su acuerdo. Bueno, Jaune, haces un excelente caso, agregó Pirra. Si bien podría aventurarme sola, sería más agradable en un grupo. Son 3. Con suerte, el resto caería en su lugar. Estoy deprimido, dijo San. Eso era más o menos un hecho. Claro, ¿por qué no?, preguntó Black retóricamente. Rubes y yo estamos dentro, comentó Yang. Hablamos de ello antes de llegar aquí. Y decidió aventurarse con un grupo si Ren y Nora querían. Weiss fue el último. Todos la miraron esperando una respuesta. Está bien, gimió mientras ponía los ojos en blanco. ¿No crees que esto es una especie de cliché? Jaune es el epítome del cliché, bromeó San. Ese también se quemó. ¿Qué es hoy? Pisotear el día del ego de Jaune. Ok, continuó Jaune, ignorando la dolorosa quemadura. Deberíamos decidir quién trabaja en qué grupos esta noche. Entonces puedes debatir sobre las misiones que quieras. Debemos agrupar a las personas por sus fortalezas y debilidades, sugirió Pirra, entrando en el centro del grupo. Entonces, ¿quién quiere comenzar con su nivel y estadísticas? Eso es exactamente lo que estaba pensando, coincidió Jaune. Iré primero entonces. Jaune se puso de pie.
Soy un caballero de nivel 14, con mis estadísticas tambaleándose hacia la inteligencia, la constitución y la percepción. Me especializo en la caza de monstruos debido a mis habilidades. Todo el mundo ya veía lo que Jaune podía hacer a los monstruos. Dado que era principalmente un cazador de monstruos, esas 3 estadísticas eran las más esenciales para el trabajo y aumentaron más rápido junto con su fuerza. Pirra fue la siguiente. Soy un espartano de nivel 29. Mis estadísticas son similares, con la fuerza y la agilidad siendo mi mejor. Mis peores estadísticas son la fuerza de voluntad y el carisma. Mi clase es un híbrido entre un lancero y un caballero con un enfoque en estadísticas específicas de combate. Así que ser emparejado con una clase de caballero o guerrero sería una buena idea para mí. Jaune nunca antes había oído hablar de un espartano. Ruby saltó sobre su escritorio, sentada junto a Jaune. Soy una segadora de nivel 19, dijo alegremente. Mis estadísticas no son tan buenas por sí mismas, sonaba un poco deprimida, pero mi pasivo me permite tener una agilidad, percepción y fuerza increíbles cuando uso una guadaña. Jaune había leído sobre pasivos que limitan el uso de armas, y Ruby se limitó a usar una herramienta agrícola. Jaune tendría que cuidarla. Si su guadaña se rompía, Ruby se reduciría a ser un saco de carne que no podía defenderse. Yang dio un paso al lado de donde Jaune estaba parado. Soy una luchadora de nivel 24, anunció con confianza. Mis mejores estadísticas son la fuerza, la constitución y el carisma. Básicamente, un caballero que no usa una espada o una maza. Jaune se preguntó cómo mejoraría sus armas. Tal vez solo necesitaba comprar un mejor par de guanteletes. Bueno, soy un pícaro de nivel 26, anunció San, reventando los nudillos. Mi clase tiene grandes estadísticas, pero mi inteligencia es deficiente. No puedo usar magia, pero tengo habilidades variadas. Entonces, Pirra y yo seríamos buenos en un grupo. Eso es un grupo abajo. Sería bueno con San y Pirra, sugirió Blake. Mis estadísticas realmente no importan en este momento. Jaune se estremeció ante la apatía en su voz. Eso y su naturaleza antisocial la convirtieron en la asesina perfecta. Ren estaba a punto de decir algo, pero fue cortado. Ren es un monje de nivel 27, y yo soy un berserker de nivel 28, dijo Nora enérgicamente. El monje se rindió y dejó que Nora se hiciera cargo. Los monjes son una clase de guerreros deshonestos, y los berserkers son guerreros puros. Ambos tenemos buenas estadísticas de fuerza, carisma y resistencia. Ninguno de nosotros tiene armas a distancia, así que tenemos que ir con un usuario de magia o Blake. Había un grupo 2. Jaune quería asociarse con Weiss, pero esos dos la necesitaban más. Iré con Ren y Nora, dijo Weiss claramente. Mientras ustedes dos puedan mantener a cualquier enemigo fuera de mi espalda, entonces puedo trabajar con ustedes. Ren asintió y estrechó la mano de Weiss. Nora le dio a Weiss un abrazo de oso. Bueno, eso dejó a Jaune con Ruby y. Jan. Las burlas no deberían ser demasiado terribles, ¿verdad? Jaune disfrutaba pasar tiempo con Ruby, y Jan siempre era una maravilla. Está bien, músculos, bromeó Jan mientras ella tiraba de su brazo izquierdo entre sus senos. Estás con nosotros. Jaune sintió que estaba a punto de tener un ataque al corazón. Su pecho era tan suave y blando. Como dos almohadas calientes envueltas alrededor de su brazo. Una vez que Jaune salió del carnoso agarre de la muerte de Jan, salió para tomar un poco de aire. La brisa fresca golpeó la piel de Jaune, enfriando su cuerpo. Sonidos de grillos cantando llenaron el tranquilo patio. El olor del rocío mezclándose con la hierba corta recién cortada hizo que Jaune se sintiera vigorizado. Se sintió bien finalmente comenzar algo. Organizar una fiesta fue el primer paso en el plan final de Jaune. Con un poco de suerte, Jaune y sus amigos podrían construir una vida aquí. Solo 2 días más antes de que pudiera convertirse en un aventurero real, Jaune escuchó un barrajado casi inaudible detrás de él. Se volvió para ver a Blake parado allí. Su capucha se levantó y la mayor parte de su rostro se ocultó en la sombra. Pero Jaune notó que los 2 ojos ámbar lo miraban hacia él y luego hacia el suelo. Gracias, murmuró. Ahora Jaune estaba confundido.
No sabía lo que hizo para merecer probablemente las primeras palabras genuinamente amables que escuchó de Blake. Claramente le tomó mucho para decirlos. Es por eso que tenía la capucha levantada y no se encontraba con los ojos de Jaune. ¿Para qué?, preguntó Jaune sinceramente. Realmente no hice nada que valiera la pena agradecerme. Tal vez invitándola a unirse al grupo de aventureros, pero no mucho más. Interviniste durante esa discusión con Weiss, explicó. No mucha gente habría impedido que un mago y un pícaro lucharan. Comenzó a caminar de un lado a otro. Casi todas las clases de guerreros que he conocido miraban con completa y absoluta alegría. Blake hizo una pausa y lo miró. Jaune no habría dejado que sucediera. No era una persona de mierda a la que le gustaba ver a la gente golpearse entre sí por diversión. Si se trataba de jugar a pelear, entonces claro. Pero esto era grave. Lo que estaba sucediendo con Weiss casi lo llevó demasiado lejos. Jaune quería investigar las razones por las que Weiss se fue así. Obviamente tenía prejuicios hacia las clases de rogue, pero él no sabía de dónde venía. Una vez más, Jaune no conocía sus antecedentes, por lo que necesitaba más información antes de llegar a una conclusión. No quería arriesgar su incipiente relación volviéndose demasiado intrusivo. No te preocupes, nos conocemos desde hace unas semanas, dijo Jaune. Considero que tú y Weiss son mis amigos. Y no me gusta ver a mis amigos peleando por razones estúpidas. ¿No es un poco temprano para llamarnos tus amigos?, preguntó Blake con una mirada perpleja. No conozco a muchas personas que simplemente le den tanta confianza a nadie. Ahora la torpeza social de Jaune se estaba mostrando. Esto es ligeramente vergonzoso. Hasta este punto, nunca he tenido más amigos que mis hermanas. Jaune se rió nerviosamente, rascándose la parte posterior de la cabeza. Luego los conocí y nos llevamos bien. Por lo tanto, los considero mis amigos, incluso si no los conozco tan bien. ¿Hablas en serio? Blake cruzó los brazos y se apoyó en una de las columnas. Sí, dijo Jaune, haciendo estallar el P. Nivel 14. Fuerza 28, 2. Agilidad 14, 1. Defensa 20. Percepción 24. Constitución 30, 1. Inteligencia 35, 2. Carisma 18, 1. Fuerza de voluntad 12. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Esperaba que ustedes disfrutaran de este capítulo. Reduciré la velocidad de la ficción donde un capítulo podría ser el periodo previo a una pelea y la pelea en sí. No puedo dejar que esta historia se mueva demasiado rápido. Quiero unos 50 capítulos sólidos antes de que Jaune se encuentre con Salem por primera vez.